bien, estamos listos para la entrevista. Nos acompaña Jorge Jáuregui, especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y por supuesto le damos la bienvenida. Don Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer. Siempre un placer también para nosotros tenerlo aquí en este espacio. Y vamos a hablar pues sobre toda esta etapa de la solicitud de inscripción de candidatos. Vamos a hacer un análisis de cómo se ha ido dando. Bueno, han sido muchísimas listas, por supuesto. Estamos hablando de un proceso electoral bastante complejo, donde se van a elegir a muchísimas autoridades. En efecto, las elecciones regionales y municipales en realidad son una multiplicidad de procesos electorales simultáneos. Si consideramos que cada distrito y cada provincia y cada mal llamada región, en realidad son departamentos donde se establece un gobierno regional, pero en este conjunto de jurisdicciones se realizan elecciones simultáneas y paralelas. En el caso regional también es interesante cómo se realizan varias elecciones dentro del departamento, una a nivel de todo el departamento, en lo que en la ciencia política se conoce como circunscripción electoral departamental, en la que se elige al gobernador regional, bueno, y a su vicegobernador. Y en cada provincia también hay elecciones simultáneas para elegir a los consejeros regionales, que puede ser uno o pueden ser más de uno, dependiendo del volumen de la población electoral. Y dependiendo de eso, a su vez, puede ser una elección uninominal, mayoritaria o en lista y proporcional. Entonces, es en realidad esta elección tal vez, o este conjunto de elecciones simultáneas que se llaman elecciones regionales y municipales, el tipo de elección más compleja, más pesada desde el punto de vista de la administración electoral, ¿no? Desde el punto de vista de la OMPE, el punto de vista, que es propiamente la administración electoral en el Perú, porque es la que organiza el proceso electoral, desde el punto de vista de la justicia electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y bueno, el RNIEC, aunque la participación del RNIEC es bastante más acotada a la preparación del padrón electoral, que finalmente se aprobó por el jurado y usado por OMPE, ¿no? Pero sí, es cierto, es una elección bastante compleja y un nivel, digamos, de una magnitud del trabajo que es enorme realmente, ¿no? Y bueno, nos coge en una coyuntura en la que muchos ciudadanos se preguntarán, oye, ¿a dónde apunto en las ahora, circunstancias actuales, ¿no? Y cómo se van a realizar estas elecciones regionales y municipales con tantos cuestionamientos y procedimientos y tal. Y ahí hay que decir que, por suerte, la Oficina Nacional de Procesos Electorales tiene un muy buen equipo de trabajo, ¿no? De cuadros de planta, cuadros permanentes, muchos de ellos, incluso personal CAS, que son gente muy bien capacitada, que pueden dar la garantía al país de que este proceso se va a realizar bien. Que no haya desconfianza en ese sentido. Que no haya desconfianza, y por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones es un sistema de justicia electoral especializada que también da la garantía porque, digamos que es un sistema de justicia en doble instancia, ¿no? Que evita aleja la posibilidad de una arbitrariedad, aunque siempre el error humano es posible. No, claro, y por ello justamente es que se creó un sistema electoral, ¿no? Y no solo una entidad. Claro, que debería ser más propiamente un sistema administrativo electoral, porque es un conjunto de entidades. Claro. Porque en ciencia política el sistema electoral es más bien la forma como se convierten votos, ¿no? en cargos de elección popular, ¿no? Pero sí es cierto, hay todo un sistema de organismos del Estado que garantizan, y hay que decirlo, ¿no? De los organismos que creó la Constitución del 93, ciertamente el Jurado Nacional de Elecciones no lo crea la Constitución del 93, es anterior, pero como el caso del RNIEC y la OMPE, son de los organismos que gozan de mayor confianza ciudadana, sobre todo la OMPE, ¿no? La OMPE es una entidad muy próxima al ciudadano, le facilita el voto, le enseña a votar, capacita a los miembros de mesa, a los electores, también facilita el tema de democracia interna, que es una etapa que ya pasó hace... Ya vamos a hablar igual de la democracia interna, porque varios errores, seguramente los más regulares, han tenido que ver justamente con esta etapa de la democracia interna. Previamente, regresando a la complejidad de este proceso electoral, a la magnitud de este proceso electoral, viene allí la exigencia de justamente cumplir con las normas, respetar los cronogramas. En principio tenían las organizaciones políticas hasta el 19 de junio para presentar la solicitud de inscripción de candidatos. ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo lo ha analizado el instituto? Bueno, la perspectiva que tenemos del instituto es que se viene desarrollando un procedimiento en cuanto a cumplimiento de fechas, ¿no? Exacto, una etapa de inscripción de listas totalmente ajustada a la norma, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, que es en este caso un órgano de la justicia electoral, pero que en este caso realiza una acción de orden administrativo, inscribir listas, ¿no? Se está cumpliendo perfectamente lo que establece la norma, es decir,
que las listas sean inscritas en el plazo límite que establece la norma, que son 110 días antes de la fecha de sufragio, esto es el 19 de junio. Más cerca siempre del límite, ¿no? Exacto. Bueno. Y en el Perú sí, pues lamentablemente a veces tenemos esa tendencia a procrastinar, ¿no? Y que se percibe Posponer. también en esta etapa. Exacto, posponer, procrastinar. Y entonces, cuando se inicia un procedimiento de inscripción de listas, los jurados electorales especiales que tienen a cargo la inscripción de las listas de candidatos o las fórmulas también, tienen que abordar una etapa que se llama la de calificación, es decir, verificar que las listas cumplan con los requisitos que la ley de organizaciones políticas y los reglamentos para inscripción de listas municipales y regionales que ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo a su competencia han establecido. En ese sentido, los jurados electorales especiales han podido pronunciarse más o menos en 3 sentidos de modo general. Una primera forma es admitiendo a trámite cuando se cumplen todos los requisitos que exige la norma. Admitida la solicitud. Admitida la solicitud de inscripción. O sea, admitida la inscripción en realidad es, ¿no? En segundo lugar, hay la posibilidad de que hayan algunos defectos subsanables. Y entonces los jurados electorales especiales se han pronunciado declarando admitida en parte la inscripción de la lista y declarando inadmisible algunas candidaturas, que puede ser, por ejemplo, por temas como domicilio, por temas como de repente, por ejemplo, que no se acredita o no se cumplió con la formalidad de alguna licencia. Claro. Se generan ahí observaciones, pues, exacto. ¿No? Entonces se le da un plazo de 2 días a la organización política para que cumpla con subsana. Para que corrija. Exacto. Si no subsana, entonces en esos extremos se va a declarar improcedente la ejecución de la lista. Ahora, si lo hace, entonces se subsana, ¿no? Y se declara admitida a trámite la lista. Y una tercera forma, una tercera posibilidad de pronunciamiento por parte de los órganos jurisdiccionales electorales de primera instancia, los jurados electorales especiales, es declarando improcedente. Y ahí la norma establece un parámetro muy claro, ¿no? Que es el vinculado, por ejemplo, a un incumplimiento sobre cuotas electorales, cuota de género, cuota de jóvenes o cuota de pueblos originarios cuando sea así requerido, según el caso, ¿no? En alguna jurisdicción provincial. Y también regional. Y entonces, en ese caso, procede la declaración de improcedencia. También, democracia interna, me parece, entra también. También, claro, ¿No? ese es el tercer elemento, ¿no? El segundo punto por el que se puede declarar improcedente una inscripción de una lista de candidatos es por haberla presentado incompleta. Es decir, cada jurisdicción cada gobierno local, digamos distrito, provincia o región, tiene un número de escaños que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido en función a los criterios de población electoral. Entonces, sobre esa base, si un distrito tiene un conjunto, por ejemplo, de 9 regidores y se presenta una lista con 8 o 7, entonces es una lista incompleta. En ese presupuesto también corresponde declarar la improcedencia de la lista, ¿no? Una tercera posibilidad es la que usted señaló, que se haya incumplido con el proceso de democracia interna. Ciertamente esto es un poco más complejo, porque la democracia interna es todo un conjunto de actos, ¿no? Regulados tanto por la ley de organizaciones políticas, tiene un capítulo destinado a regular lo que es democracia interna, todo el ámbito de la democracia interna, por ejemplo, como que debe haber un órgano electoral central, ¿no? Los propios estatutos también, exacto, ¿no? Del movimiento. Un periodo en el que se debe hacer la elección interna, ¿no? Entonces, este conjunto de elementos. Luego también hay reglas en el estatuto de cada organización política que tienen que cumplirse. Y finalmente, en el reglamento electoral, cuando la organización política apruebe un reglamento electoral. Entonces, tiene que valorarse que la democracia interna o el acta de elección interna que se ha presentado se, digamos, alinee con este conjunto de normas. Si se detecta alguna infracción a las normas internas o a la ley, sería inválida y por lo tanto podría declararse improcedente. Y ciertamente ha habido casos en los que se ha declarado improcedente. Sí, aquí hemos conversado un poco de ello, ¿no? ¿Cuáles han sido, digamos, los causales más regulares que han dado como resultado listas improcedentes? No sé si en el instituto han hecho lo propio. Bueno, hemos tenido un análisis y hemos visto que en los casos de democracia interna han sido los de mayor incidencia, ¿no? Y sobre todo mayor impacto, ¿no? Dado a que de alguna manera tiene un nivel de complejidad mayor, o sea, si podemos, o sea, es muy sencillo. Más que leer, ¿no? Exacto, es muy sencillo darnos cuenta si no se cumple con la cuota de género, con la cuota joven, o si de repente
la lista está incompleta, es mucho más fácil, pero en el tema de democracia interna hay que hacer un análisis mucho más complejo. Más información que contrastar. Exacto, ¿no? más información que contrastar y tal. Entonces, en estos tres supuestos corresponde la declaración de improcedencia. Ahora, frente a la improcedencia, ¿hay recursos? Sí, efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones, conforme lo establece la Ley de Organizaciones Políticas, incluso la Constitución, hay un principio constitucional que la Administración de Justicia debe observar el principio de pluralidad de instancias. Es un principio, una garantía constitucional para la Administración de Justicia. Entonces, por eso es que el jurado establece jurados electorales especiales, que son esos órganos temporales, que emiten resoluciones de primera instancia, las cuales, para efectos de evitar arbitrariedad, pueden ser recurridas ante un órgano distinto, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, como usted lo señala, las resoluciones que emiten los jurados electorales especiales, de modo general, Sí. pueden ser recurridas ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, dentro de los 3 días de notificada, posteriores a la notificación de una resolución que declara la improcedencia de una lista, el personero de la organización política puede interponer una impugnación que es calificada, ¿no? Es decir, se califica, el jurado electoral especial califica que esta impugnación cumpla con precisar cuál es el error de hecho o de derecho y el agravio que causa. Claro. O sea, no solamente es cuestión de decir yo apelo, pero hay que señalar cuál es el error. O sea, en qué medida el jurado electoral especial ha aplicado mal, ha interpretado mal una norma legal. Claro. Y, encontrando ese error, y contrastando con cómo debió haber sido, es que el jurado electoral especial va a proceder, resolver, ¿no? Claro, va a proceder a admitir la impugnación y dentro del día siguiente elevarla al Jurado Nacional de Elecciones para por ello es que justamente en estos días, y vamos a seguir viendo seguramente diferentes audiencias públicas donde el Pleno está resolviendo no 10 ni 15, sino 40, 50, 60, hasta 70 expedientes. Exacto, sí, es ¿no? una carga enorme en esta etapa. Que el jurado tiene bastante experiencia porque permanentemente tiene una carga alta por otros temas. Luego de esta etapa se inicia ya el periodo de tachas. Exacto. ¿No? Que también se puede pedir, digamos, se Vienen puede las tachas, tachar. perdón, luego de la publicación. Luego de la publicación. Para que cualquier ciudadano, digamos, pueda ver quiénes están en contienda electoral. Exacto. O próximos a estar en contienda electoral, ¿no? Una vez que la lista es admitida con inscripción firme, entonces se hace la publicación de la lista. Esto lo hace entonces. Luego de ello empieza el periodo de tachas, ¿no? Dentro de los 3 días después de la última publicación de ese reglamento. Y entonces, igualmente acá opera el principio de prioridad de distancia, es decir, lo resuelto, la calificación. Si se declara fundada o infundada una tacha, esta resolución puede ser apelada también ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y todos estos plazos, digamos, ¿hasta cuándo podrían prolongarse? ¿Cuándo tendríamos ya las listas definitivas? Bueno, tiene que estar totalmente resuelto cualquier impugnación hasta 30 días previos a la fecha del sufragio. Entonces no puede prolongarse, ¿no? Estamos bien en fechas. En forma indefinida, ¿no? Tiene que haber ahí... Una última consulta nada más. Cualquier ciudadano, bueno, como saben, puede presentar una tacha, pero estas tienen algún tipo de causal. O sea, ¿tienen causales ya estipuladas? Sí, efectivamente. ¿No? Las tachas se pueden interponer por una infracción a la Constitución o a las leyes, ¿no? Okay. Si es que Básicamente un candidato ha incumplido, o sea, por decir, se advierte que un ciudadano no realmente cumplió con determinado aspecto de la norma, ¿no? De repente incluso el domicilio, ¿no? Puede decir, mira, realmente en el domicilio múltiple, cuestionar, ¿no? Entonces puede generarse una tacha que va a ser calificada por el Jurado Electoral Especial. Estupendo. ¿No? Antes de irnos a la pausa, brevemente su balance entonces sobre toda esta etapa de presentación de solicitud de inscripción. Yo creo que el balance es interesante porque nos remite a una conclusión que siempre se ha venido conversando y ojalá pueda ser esta la ocasión para que se desarrolle un mayor interés en fortalecer los partidos. Creo que, por ejemplo, muchos de los temas que han generado esta actividad de procedimientos de impugnación y tal, ha tenido que ver con, de repente, el poco cuidado que han tenido desde los personeros, desde las organizaciones políticas con, digamos, preparar estos procedimientos de inscripción de lista de tal manera que cumplan con los requisitos, ¿no? Claro. En muchos casos hay inscripciones que se han declarado improcedentes porque han subsanado fuera de plazo, por ejemplo, ¿no? Entonces esto también es parte de
digamos, una suerte de debilidad institucional en los partidos que ojalá se pueda revertir, ¿no? Porque Muy es el bien. punto de partida de cualquier cambio real en el país, es tener partidos Claro que sí. que sean maquinarias permanentes. Y que tengan funcionen definiciones según la ideológicas. normativa y con orden, organización, en fin, Sí. cumpliendo con los plazos. Muchísimas gracias, don Jorge, por habernos No. acompañado en este espacio. Hemos conversado con Jorge Jauregui, especialista del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Hacemos una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más aquí en JN Noticias.